Debo contarles que acá tengo la presencia de Mónica Macha, que es senadora provincial, y tenemos también la presencia de Marcelo Bembibre, que ha sido concejal, y un detalle importante, él era del Frente para la Victoria, era un candidato bastante puesto para 3 de febrero. Circunstancias electivas han hecho de que él no fuera. Así que les diría que espiritualmente estamos frente al intendente de 3 de febrero, señores. Roberto. Bueno, buenas noches a todos, un gusto. Me hizo reír, de verdad. Curto me hizo llorar y vos me haces reír, Roberto. Bueno, empezamos bien, riéndonos. Todavía no nos quitaron la alegría, eso es muy importante, ¿no? En la construcción la vamos a necesitar y muchos. Yo no quería dejar pasar este momento sin expresar mi más enérgico repudio al ministro de Trabajo, que fue a una misa de un represor en recordación de su muerte, pero una misa de un represor. Y también expresar mi repudio al nombramiento de Juan Manuel Lucioni aquí en 3 de febrero. Yo creo que esos nombramientos, junto con el de la ministra de Trabajo, tienen que ver con la sociedad en que nos quieren hacer vivir, ¿no? Una sociedad donde nos vamos perdiendo derechos y que únicamente que el pueblo no racione no cerraría con represión. Entonces se necesitan de ese tipo de personajes. Ustedes, Mónica, allá en Morón también tienen el gusto de tener familiares de Videla en el Ejecutivo. La verdad que es muy embromado, muy jodido lo que estamos pasando los argentinos, pero bueno, es una prueba más que tienen que dar el pueblo argentino. Hemos tenido 12 años muy buenos los argentinos en que nos hemos empoderado, hemos recuperado derechos, hemos puesto en práctica la patria es el otro. No llegamos a terminar de construir ese concepto, un concepto muy fuerte para mí que nos tira Cristina en el medio del capitalismo, ¿no? ¿Qué es eso de la patria es el otro? Yo creo que es importante que trabajemos ese concepto porque lo vamos a necesitar y mucho en estos tiempos que corren. Creo que el Frente Ciudadano tiene mucho que ver con eso, no con una organización hecha y derecha y ya armada para que todo salga bien, sino justamente que es ese frente donde podemos expresar coincidencia y trabajar sobre esas coincidencias para poderlas después, si podemos tener suerte, ponerlas en práctica. Pero bueno, yo no me voy a estirar mucho porque creo que la voz principal que ustedes tienen que escuchar, y yo estoy orgulloso de ser de compañero de ella, porque realmente en cada intervención a uno lo hace sentir bien, lo hace sentir pleno, lo hace sentir más militante, y eso no es poco. Yo estoy orgulloso de ser militante, justamente eso que quisieron borrar en la Argentina, ¿no? La militancia política, y que con Néstor y Cristina la volvimos a recuperar. Cuando el flaco dijo que no iba a dejar sus ideales en la puerta de la Casa de Gobierno, sabía lo que decía y sabía que tenía un pueblo que iba a entender ese mensaje, porque ansiábamos tener un país diferente. Y hubo una nueva generación que muchos están acá y con los que yo realmente estoy emocionado de militar. El otro día le comentaba a Mónica en una reunión nuestra lo bien que me hace estar con la juventud, ver crecer a esos compañeros y cómo nos enseñan a nosotros, que ya tenemos unos cuantos años. Mónica más que yo, pero tenemos unos cuantos años. Pero bueno, sin más, yo quería agradecerle la invitación a Roberto, a todos unidos, y bueno, tenemos que tener cuidado los argentinos porque, bueno, van por el kirchnerismo, quieren que desaparezca el kirchnerismo, y para que se desaparezca el kirchnerismo, y la verdad que lo primero que tendría que desaparecer es Cristina, pero ni con eso va a parar el kirchnerismo. Pero vamos a seguir defendiendo a nuestra compañera cada vez que venga a Buenos Aires, y le vamos a recordar, aunque ella no esté aquí en Buenos Aires, que el kirchnerismo existió y que llegó para quedarse, como dice Martín. Así que bueno,
Yo presento ahora a una enorme compañera con la que tengo un inmenso placer de militar en conjunto, con la senadora Mónica Macha. Un abrazo grande para todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora me tengo una responsabilidad que si no se van plenos de acá no sé qué voy a hacer. No, bueno, la verdad es que para mí es una alegría poder estar hoy acá con tantos compañeros y compañeras que se reúnen para poder pensar, para poder organizarse en un lugar tan cálido. La verdad es que es para mí una alegría y un honor. Cuando me convocaron me decía Marcelo, poder hablar de algunas cuestiones de violencia institucional y seguridad democrática, y por esos temas yo creo que voy a contarles un poco algunas cuestiones que fuimos haciendo en estos años y también pensándolo en el contexto actual, para ver también cómo podemos ir analizando esas cuestiones y prepararnos y ver qué modos de organización nuevas vamos a tener que crear para poder hacerle frente a todo lo que estamos viviendo y seguramente a lo que se va a profundizar con el correr de estos años. Pero básicamente, y después me parece que lo más importante, yo voy a plantear algunos puntos, pero me parece que lo más importante es que podamos darnos un espacio de diálogo, de debate, que me parece que es lo que nos va a enriquecer más a todos y a todas. Algunas cuestiones vinculadas a cómo pensar la seguridad, que es un tema aparte que siempre es tan caro, que siempre está como en la agenda de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, donde aparece como una demanda muy fuerte. Y nosotros en estos años como Frente para la Victoria o como Nuevo Encuentro, pero digo en el marco del Frente para la Victoria, veníamos de una serie de debates muy intensos, pudiendo ubicar en principio lo que es la seguridad, si se quiere, la seguridad punitiva, la seguridad pensada en términos más tradicionales, vinculada a contar con más policías, con más patrulleros, pensando los presupuestos de seguridad siempre en la línea de aquello que tiene que ver con esa instancia represiva que nosotros como sociedad delegamos en nuestras fuerzas de seguridad. Digo, esto es parte, digamos, de lo que uno podría pensar el contrato social, que bueno, quienes van a tener a su cargo la posibilidad de portar armas, la posibilidad de cierta represión de algún modo legal por ser las fuerzas de seguridad, que nosotros delegamos en esas fuerzas de seguridad, pero que, claro, eso tiene un límite y tiene también un encuadre, o sea, no de cualquier modo, no a cualquier costo, y siempre pensando que lo más importante que cualquier persona tiene es la vida. Digo, no hay ningún bien más preciado ni más rico que la vida. Digo, pensando después en cuando a veces frente a algún asalto o alguna cuestión de un bien material, termina priorizándose más que la vida de cualquier ser humano. Digo, estas cuestiones que son tal vez más ideológicas, pero que después también tienen que ver con la implementación de políticas. Entonces nosotros veníamos trabajando, y ahí tenemos un compañero de nuestro espacio, Marcelo Saín, con quien veníamos diseñando y pensando también cómo pensar una política en seguridad democrática, como ese otro paradigma que por supuesto ubica la necesidad de tener, de tener fuerzas de seguridad profesionales, con un saber muy específico, bien formados, también con todos los dispositivos y las herramientas que necesitan para trabajar, digo, desde la nafta en los patrulleros hasta todas las otras cuestiones que permitan realmente hacer una prevención del delito y una represión del delito cuando es necesario. Ahora bien, pensar en términos de seguridad democrática también implica que esa formación no puede estar por fuera de un encuadre vinculado a los derechos humanos, digo, como una cuestión fundamental para poder pensar la política de seguridad. No es sin eso, y no es un agregado, no es un detalle, no, es también, digo, parte de, digamos, si se quiere, de esa columna vertebral que implica la formación técnica también en términos de seguridad. Para nosotros también pensar en seguridad democrática, digo, eso como lo específico, ¿no? Todo lo que es el tratamiento del delito como lo específico de las fuerzas de seguridad. Pero también pensar la seguridad democrática vinculada a la inclusión social. O sea, eso, digo, toda la cantidad de programas y de política pública que se fue generando durante el kirchnerismo, como el Progresar, como la asignación universal por hijo, como las cooperativas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, como el programa Cunitas, que también tenía que, digo, porque hay cuestiones que son, si se quiere,
un poquito más alejadas para pensar la seguridad, pero que en verdad, si son políticas de inclusión, estamos trabajando sobre la seguridad. Ustedes saben que el programa Cunitas, que tenía que ver con esto del ajuar para el bebé o la beba que estaba llegando, fue una política a nivel nacional también, digo, porque es simbólica, es material, pero es simbólica. Es decir, bueno, que todos los niños y niñas que nacen en nuestro país, no importa la clase social, todos tengan esas primeras cositas que hacen a que las familias puedan sentirse también ciudadanos y ciudadanas. Bueno, por ejemplo, es una de las políticas que ya no tenemos más. Empezó sacándose en provincia de Buenos Aires y ya hoy no figura más como parte de las políticas públicas nacionales. Porque, obviamente, todo eso son inversiones, son dineros públicos que para el macrismo lo ve como costos y como algo que se puede sacar sin más. Y otra de las cuestiones vinculadas también, volviendo al tema de seguridad democrática, era para nosotros cuando estábamos en Morón un desafío, porque nosotros veníamos de un trabajo, un gobierno de 16 años, veníamos trabajando muy fuertemente en políticas de inclusión, en políticas sociales, en la articulación con políticas nacionales, pero también en el diseño de muchas políticas municipales vinculadas a ver cómo podíamos generar políticas de inclusión para los jóvenes especialmente, para los adolescentes, para las adolescentes. Y encontrábamos un límite cuando aparecía el encuentro de estos jóvenes con las fuerzas de seguridad, que en el caso nuestro, digo nuestro conurbano, también pasa acá, muchas veces estaba vinculado a ese encuentro nefasto con la policía bonaerense, ¿no? Con una fuerza que tiene un nivel de corrupción muy alto, que es una de las cuestiones que nosotros con las que tampoco pudimos, digo, porque también es importante y más en esta instancia poder pensar las cosas que hicimos bien y aquellas cosas que no estuvieron bien, que no logramos transformar y que son nuestras deudas también en términos sociales y en términos para poder pensar la vuelta, ¿no? El otro día estábamos en Los Chisperos, que es un lugar, un centro cultural en San Telmo, y tocaba Liliana Herrero. Entonces, cuando termina de cantar, todos empezamos a cantar Vamos a volver. Y ella decía, vamos a volver mejores, y agregaba, mejores. Digo, si hay algo para lo que nos tiene que servir esta instancia fuera del gobierno del Estado es para repensar también aquellas cosas que nosotros necesitamos modificar. Y me parece que el tema de la policía bonaerense es uno fundamental. Porque si nosotros tenemos una fuerza corrupta, en términos generales, siempre hay gente que trabaja honestamente, pero digo, en términos de fuerza, en términos de institución, tiene un nivel de corrupción muy alto. Y eso iba generando en muchos de nuestros barrios una situación con los jóvenes, sobre todo con los varones jóvenes, de mucho hostigamiento, de persecución, de amenaza de armado de causas en concreto, y eso articulado con las fiscalías del Poder Judicial Provincial, que también es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros también recaemos en una mirada muy intensa sobre la policía bonaerense y tal vez dejamos de ver qué es lo que está pasando en el Poder Judicial, que así como vemos ahora los estragos que están haciendo en términos federales, también el Poder Judicial Provincial tiene un nivel de corrupción importante y un nivel de connivencia con este tipo de prácticas muy importante. Entonces, frente a esa situación, digo, generar muchas políticas de inclusión, de acompañamiento, muchos pibes que nosotros vimos crecer, porque tal vez empezamos a gobernar cuando algún pibe tenía 4 años y hoy tiene 20 años y lo vimos en todo ese proceso de vida. Entonces vimos cómo pudo tal vez estar en la colonia de vacaciones, estar en el jardín municipal, acompañar a la familia en determinados problemas que tenían, acompañarlo para que pueda terminar su educación primaria, digo la educación formal porque la educación es mucho más amplia, pero que pueda atravesar su proceso de educación primaria, educación secundaria, que frente a la posibilidad que generó el kirchnerismo con la creación de universidades nacionales pueda también pensarse estudiando una carrera universitaria. Con muchos nos pasó que ese trayecto lo pudimos llevar y acompañar y atravesar eso con muchas familias. Y con otras es más difícil, con otras porque también es importante destacar que 2 años de gobierno nacional no alcanzan para recomponer los lazos sociales que destruyó la dictadura y el neoliberalismo. La idea de solidaridad, de comunidad, la idea de poder volver a contar con un empleo
formal en el mejor de los casos o informal pero cotidiano, que uno sabía que tenía una continuidad, y eso va generando también otra lógica, otra dinámica familiar, la posibilidad de un montón de otras cosas que se van abriendo con un estado presente. Sin el estado presente eso vuelve a caer. Entonces, con esas familias con las que tal vez era más dificultoso, con pibes que tal vez era más difícil poder construir un proyecto de vida distinto a lo que proponía, si se quiere, esa lógica de esos delitos urbanos, de esa delincuencia que aparece a veces en algunos barrios, y con este peso de la policía bonaerense hostigándolos todo el tiempo. Entonces, digo, con mucha dificultad en ese sentido, entonces pensamos desde el municipio de Morón en aquel momento construir un programa, nosotros llamamos Comunidad Más Prevención, que significaba poder pensar y trabajar con las familias que tenían conflicto con la ley penal. Entonces eso, por un lado, significaba que cuando había algún tipo de allanamiento, vieron que en los barrios se hacen allanamientos colectivos. Eso no pasa, por ejemplo, en Nordelta. Cuando tienen que agarrar o cuando pasa, que no pasa muy a menudo, algún delincuente de los sectores altos, no se hace un allanamiento en todo el barrio, van a ese lugar, si es que van. Bueno, en los barrios populares vieron que no es así, se hacen allanamientos espectaculares, donde se allana todo el barrio, donde aquello que se rompe después no se puede recuperar. Lo material y lo subjetivo tampoco, porque a nosotros nos pasaba de atender muchos niños y niñas que habían estado en esas situaciones de allanamientos y que después el terror que les quedaba de permanecer en esa vivienda, que era su vivienda, era bien complejo. Entonces, para nosotros la posibilidad de constituir ese programa, que estaba integrado por abogados, psicólogos, operadores comunitarios, era poder trabajar con las familias cuando tenían una detención. Cuando pasa esto, que a una familia detienen al hijo porque se lo acusa de tal o cual cuestión, esa mamá, ¿qué hace? ¿A dónde va? Va al juzgado, no la atienden, le muestran un expediente, no tiene idea no hay posibilidad de entenderlo porque es un lenguaje que está hecho para que no lo entendamos si no somos parte de ese colectivo. A cualquiera de ustedes, no sé si han tenido la experiencia, yo sí, de tener que ir a hacer alguna declaración o algo y que lees y es muy técnico, entonces es de difícil comprensión si no sos parte de ese colectivo, digamos, del colectivo del Poder Judicial. Entonces, ahí lo que nosotros teníamos como primera estrategia, ¿qué pasaba con el Poder Judicial? La policía llevaba una versión, decía, bueno, tal pibe fue apresado por resistencia a la autoridad. Bien, y el fiscal lo toma tal cual, porque otro problema que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires es que los fiscales no investigan cuando deberían. Ese es su rol fundamental, pero no lo hacen. Entonces, no lo hacen todos, digo siempre con la precaución de que hay gente que trabaja bien y lo hace con compromiso. Y también sé de muchas personas que trabajan bien. Pero cuando está este circuito, mal circuito, las familias quedan muy desprotegidas. Entonces, nuestra intervención como municipio en ese momento era, bueno, en principio, poder tomarle declaración, digamos, a esa persona y entonces tener la contraversión con el acompañamiento del municipio de Morón. Entonces, llegaba la versión de la policía y llegaba la versión de la familia, pero acompañada por el municipio. Digo, una práctica que, por ejemplo, para el CELS lo tomaron como un ejemplo de cómo se podía intervenir en situaciones que en principio parecen tan complejas y tan cerradas que es difícil como hacer una fisura ahí, pero sin embargo es posible. Y la otra gran cuestión que para nosotros era fundamental era, bueno, cuando la persona está presa, ¿cómo acompañamos a esa familia en el proceso de tener un familiar preso? ¿Cómo acompañamos a esa persona que en algún momento va a salir del penal y vuelve a un territorio, vuelve a una casa, después de tal vez meses o años? ¿Y cómo acompañamos esas realidades familiares que también tienen toda una dificultad? Porque esa persona que estuvo en un penal, estuvo presa, viene con otros códigos, con otras vivencias. Si pasaron muchos años, vuelve a una familia que ya no es la misma, porque, bueno, pasaron los años, los pibes que eran chiquitos son adolescentes, empiezan otras problemáticas. Entonces también para nosotros era importante en ese sentido poder acompañar esas situaciones con nuestros compañeros, con todo lo pensamos como una política integral. Era nuestro plan de seguridad democrática integral, porque entendíamos que ahí había que pensar cuestiones de educación formal, cuestiones laborales, cuestiones habitacionales, cuestiones sociales, psicológicas, cómo se tramita, cómo se hace para trabajar con una persona que estuvo muchos años presa y cómo tramitar todo eso, porque eso es una marca que ya va a ser parte de su vida, digamos. Pero bueno, cómo generar proyectos diferentes que no lo hagan volver a la situación otra vez de volver a estar preso. Entonces,
Para nosotros ese proyecto y ese programa tenía mucho que ver con estas instancias. Lo armamos, digo, es un programa que funcionó durante varios años. En el marco de ese programa también patrocinamos algunos casos de violencia institucional muy claros. Digo, hay uno, por ejemplo, que seguramente en breve llega a juicio, que es un pibe de Gardel, que tenía antecedentes policiales, que lo persiguen entrando al barrio, él entraba con su moto, lo persigue la policía. La versión de la policía es que el pibe muere en un tiroteo, la versión del barrio es que al pibe le dieron un balazo por la nuca, o sea, desde atrás, y de hecho tenemos la bala porque fue alguno del barrio que encontró la bala y la guardó para dárnosla a nosotros como prueba de lo que había pasado. La policía decía un tiroteo, los vecinos del barrio decían un solo tiro. El pibe murió, tenía 16 años, 15, 16 años. De casos así que son como muy emblemáticos de violencia institucional, desde el municipio los patrocinábamos con abogados especializados en el tema. Ese proyecto, esa política pública, hoy por supuesto está totalmente devastada porque con el macrismo gobernando Morón, no es un programa, no es una política pública que para ellos sea ni siquiera interesante. Entonces, hoy es un equipo que está siendo devastado todos los días. O porque están despidiendo compañeros, o porque no les permiten hacer el trabajo que venían haciendo. Así que, digo, es parte como para pensar la desprotección de muchos compatriotas hoy en nuestros distritos también. Ahora bien, esa experiencia de política pública, una vez ya en el Senado, nos sirvió para pensar un proyecto, que hoy es ley en verdad, que es la creación de fiscalías especializadas contra la violencia institucional. El proyecto, la ley, en verdad, la ley, lo que plantea es que se puedan crear en cada departamento judicial de la provincia de Buenos Aires una fiscalía especializada contra la violencia institucional, con un equipo especializado en estos temas, obviamente con un compromiso. Todo esto es bien difícil porque después uno puede pensar en los artículos de una ley, pero implementarla, bueno, es otra cosa. Encontrar esas personas que puedan llevar adelante esta política es otra cosa. Pero bueno, digo, paso a paso. Entonces, logramos sancionar esa ley el año pasado, Scioli la promulgó, y por supuesto en este contexto no tiene ni presupuesto, ni reglamentación, ni un poco la idea de nuestra como bloque, como Frente para la Victoria, es buscar las herramientas para difundir esto que está pasando y para pedir, solicitar, sugerir, exigir que estas fiscalías se terminen de consolidar, se implementen, porque lo que vemos hoy es que nosotros teníamos esa preocupación hasta diciembre. Podíamos dar cuenta de un montón de jóvenes que pasaban por esas situaciones. Una situación que Zaffaroni la llamaba genocidio por goteo. Decía, es ese tipo de matanza y de hostigamiento contra los jóvenes de los sectores populares, que es de a uno, que es uno acá, pero cuando ustedes, no sé si les pasa, pero cuando trabajan en alguno de estos barrios, encuentran que muchas familias tienen familiares presos. No es uno u otro. Empieza aquello que en algún momento era una cuestión excepcional, empieza a ser una regla. Y si es una regla, es porque ahí hay un modo de ejercer la política y de ejercer todas este tipo de situaciones que está enfocada contra estos sectores. Bueno, lo que está sucediendo hoy es que eso se está profundizando cada vez más, con lo cual por eso para nosotros es cada vez más importante poder contar con estas fiscalías. Estamos en este proceso y un poco esta es la situación que tenemos en relación a estos temas. La idea de las fiscalías claramente es que ahí se puedan hacer esas denuncias por violencia institucional, que esas familias que son las más vulnerables de nuestro conurbano, de nuestra provincia, puedan tener un lugar donde se sientan amparadas, protegidas, escuchadas, y que además a partir de esa denuncia se genere una situación de investigación que permita realmente saber qué es lo que pasó en cada uno de los procedimientos que se van generando en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires. A mí me cuesta un poco hablar de estas cosas porque me viene pasando, o sea, yo retomé un poco la actividad más territorial en estos tiempos y venía con mucho laburo hasta el año pasado y con la campaña inclusive, contando las cosas que estábamos haciendo, contando los ejemplos o a ver cómo sería, pensar en esas políticas públicas novedosísimas que fue planteando el kirchnerismo como gobierno,
cómo se implementaban, entonces uno podía pensar en alguna se implementa mejor, en otra peor, acá faltaría esto, pero estábamos en un contexto donde esas herramientas las teníamos a mano. En todo caso uno podía pensar en mejorarlas o tomar como ejemplo lugares donde funcionaba muy bien. Digo, para nosotros, por ejemplo, violencia institucional también es la violencia obstétrica, la situación que padecen muchas mujeres cuando van a los hospitales públicos y las maltratan. Y eso le pasa a muchas compañeras, pero sobre todo cuando son compañeras de sectores populares y sobre todo cuando están en el momento del parto, que si se quiere es uno de los momentos de mayor sensibilidad de una mujer, de sentirse más expuesta, y cuántas veces todos y todas tendremos ejemplos de situaciones donde ese maltrato, lejos también de ser una excepción, es parte de un modo de ejercer la medicina, de ejercerla, digo, como parte del ejercicio de lo que es la salud pública. Y tenemos una ley de parto respetado, y en algunos municipios empezaron a hacer experiencias muy interesantes con el tema de parto respetado. Digo, un ejemplo es la maternidad Estela Carlotto en Moreno. En Morón, en el hospital municipal, nosotros también habíamos iniciado un proceso se llamaba no parto respetado, sino maternidad centrada en la familia, donde la intención era que cada mujer que iba a parir al hospital pudiera elegir el modo en que parir, pudiera elegir si quería estar sola o si quería estar acompañada, si quería estar acompañada con quién, decisión de la mujer. Y esto también generaba, por supuesto, para el equipo de salud otra mirada. O sea, la mujer empieza a tener un nivel de protección mayor, no solamente porque toma un montón de decisiones, sino porque además en muchas circunstancias está acompañada por alguien que la va a cuidar. Habíamos logrado armar un convenio con las dulas. Entonces, también, no sé si conocen lo que son las dulas. Las dulas son algunos grupos de mujeres que lo único que se requiere es haber parido. Porque la idea es que la experiencia del parto, si bien a veces requiere de la intervención de los médicos y las médicas, muchas veces también tiene que ver con parte de, si se quiere, de algo entre lo biológico y lo psicológico, que está ahí. Bueno, hay algunas compañeras que hablan que en realidad tal vez es un momento bien mamífero, ¿no? Más animal, pero bueno, digo que tiene que ver con desmedicalizar el momento del parto. Entonces estas compañeras que trabajan ad honorem, pero que lo hacen, digo, es un deseo de poder acompañar a otras mujeres al momento del parto. Ellas venían trabajando entonces con varios grupos de mujeres en Morón, hacían todo el proceso de los últimos meses de embarazo, estaban en el momento del parto y después hago algunos encuentros posteriores también para poder acompañar a las mujeres en esos momentos. Bueno, hoy las dulas están casi yéndose de Morón porque no hay lugar para ellas, porque no hay una concepción de las prácticas sanitarias desde una lógica inclusiva, de derechos. Digo, estas son las cosas tal vez cotidianas que uno empieza a dar cuenta que las va perdiendo. Digo, nosotros estamos acá porque de algún modo sabíamos lo que se venía, o lo entendimos ahora, no importa, la verdad es que eso no importa, porque lo que importa sí me parece es que como decía acá el compañero en el momento de la presentación, poder pensar el Frente Ciudadano que nos plantea Cristina, poder pensarlo como un espacio que tiene que ser muy amplio, que tiene que poder incluir, darle lugar a compañeros y compañeras que tal vez nunca militaron, que tal vez nunca lo vayan a hacer, no es parte de lo que eligen en la vida, y está bien. Digo, a mí me encanta la cosa orgánica, me encanta ponerme la remera de mi partido, tener la conducción y hablar así, me encanta, pero es una decisión. Y me parece que lo que tenemos que poder respetar es que haya otro y a otra que le gustan otras cosas, pero que sí entiende que hasta el 9 de diciembre teníamos una mejor vida, que teníamos más recursos, que había un Estado que podía pensar en todos. Porque también es cierto que fue un gobierno que logró generar niveles de igualdad muy fuertes para los sectores vulnerables, pero que tuvo incidencia en todos los sectores de la sociedad. Porque más allá de lo que digan los grandes poderosos de nuestro país, se enriquecieron todos, porque más allá de que a veces sectores medios rechacen a Cristina, rechacen a Néstor, también lograban tener una mejor vida, porque lograban acceder a cosas a veces materiales, como poder pensar en comprar una casa con el Procrear, poder pensar en comprar un auto, cambiar el auto con el Procreauto, poder irse de vacaciones, poder pensar en tener las universidades nacionales del conurbano.
es una instancia que democratiza el saber y que permite la construcción de proyectos para un montón de compañeros, de compatriotas en todo el país, y más pensando, si se quiere, territorialmente en la provincia de Buenos Aires, y que eso es un recurso para toda esa comunidad, no solamente para los pibes o las pibas que vienen de los barrios populares. Entonces, la realidad es que hoy estamos en un contexto a pura pérdida todo el tiempo. Yo a veces cuando hablo con los pibes más jóvenes que no saben bien cómo moverse, claro, porque crecieron durante el kirchnerismo, entonces no tienen la experiencia que tal vez muchos de nosotros sí tenemos de lo que fueron. Bueno, yo la dictadura la pasé muy pequeña, pero igual tengo recuerdos bastante feos, y sí, todo lo que fue la política neoliberal. Digo, yo estaba acostumbrada a ir a Plaza de Mayo, a quejarme, a resistir, a tratar de ver cómo podíamos perder menos cosas, porque todo lo que fueron las privatizaciones de todos los recursos de un país, de la soberanía, lo que era la amenaza de arancelamiento en la UBA, como digo, como parte también de avanzadas del neoliberalismo, bueno, nos ha generado una serie de herramientas y de memoria de eso, que era justamente lo que no queríamos volver a repetir. Pero bueno, a veces las cosas tienen que ver también, no solamente no creo que solamente con algunos errores que nosotros podamos haber cometido, que seguramente los hicimos porque pensar en procesos políticos es pensar en prácticas humanas, y no hay práctica humana que no sea fallida. Sería imposible pensar que alguna vez podamos tener algún proceso político que no tenga falla, porque somos fallados todos, digo, no hay posibilidad. Y es más, cuando uno mira los procesos políticos de los países hermanos, puede destacar cosas buenas, y seguramente también podemos ver cosas que habría que pensarlos de otro modo, que podría hacerse distinto, pero en términos generales, lo que teníamos, con todo ese armado regional, con todos esos compañeros y compañeras en cada una de esos países hermanos, de pensar en una estrategia de América Latina, de haberse posicionado frente a los poderes, que muchos obviamente están en Estados Unidos, y poder posicionarse con la dignidad que lo hicimos, poniendo condiciones para pagar nuestras deudas, todo eso que significa la soberanía. A veces, cuando uno habla de soberanía, es como difícil poder pensarlo en lo cotidiano, pero esto es pensarlo en lo cotidiano. La soberanía, digo, el ARSAT, la soberanía que teníamos también sobre lo tecnológico, esas cuestiones que hoy están todas en riesgo, y que yo creo que, que si bien seguramente hay cosas para revisar, y vuelvo con esto de Liliana Herrero, volver mejores, también es cierto que el avasallamiento, que la avanzada de los sectores poderosos del mundo, digo, de Estados Unidos, de esos espacios corporativos que cada país tiene, fueron constantes. No es que empezaron un buen día, fueron durante todos estos años de gobierno hasta que en algún momento lograron herirnos. Y ahí me parece fundamental pensar también que ahí hay un trípode, es la posibilidad de constituir un partido político de la derecha, el PRO, junto con la Alianza Cambiemos, junto con todo esto, y yo incluyo ahí al Frente Renovador, porque me parece importante no caer en la trampa de pensar que son oposición, están cogobernando, y en todo caso la propuesta de pensar en el Frente Renovador es pensar en la lógica de la corporación política, no en la lógica de la política transformadora. Y yo creo entonces que ellos lograron articular 3 espacios fundamentales para herirnos, para generarnos esta fisura en la historia. El poder, el partido político, el partido judicial, los jueces, las juezas, que trabajan constantemente para denigrar la figura de Cristina, para voltearla, porque hoy nosotros no estamos en el gobierno, pero sin embargo, ahí no se acaba su revanchismo y su estrategia política. Ellos necesitan que Cristina deje de ser la conducción de la oposición, porque si Cristina logra mantenerse en este espacio y sigue siendo la líder de todos los sectores que la queremos, que militamos, de aquellos que tal vez no estuvieron en un momento, pero que hoy volverían a estar, porque las mayorías se construyen, digo, con esos núcleos duros, fuertes, ese 30 y pico % que votó al kirchnerismo el 25 de octubre, pero también es la posibilidad de construir mayorías, que es ese 49 y más, porque necesitamos más para poder volver al gobierno. Entonces, creo que ahí
hay por un lado, entonces, partido político, partido judicial y, por supuesto, los infaltables de siempre, que son los medios de comunicación hegemónicos, que nunca dejaron en su pelea por destruirnos, nunca. Las tapas de Clarín, las tapas de La Nación, todo el proceso que iban generando en todos los programas, y lo siguen haciendo, porque el punto de ellos es, no estamos ahí, pero que no estemos en ningún lado, borrarnos del mapa. Por suerte eso nunca les funcionó. No les funciona ahora, no les funcionó a lo largo de nuestra historia. Porque es cierto que los pueblos también pueden evaluar qué es el proyecto que les conviene, cuál es el proyecto que está atento a sus necesidades, cuál es el proyecto que promueve derechos e inclusión, y cuál es un proyecto como este que tenemos hoy, que deja todo librado al mercado. Y dejar todo librado al mercado es volver al sálvese quien pueda. Hay dando vueltas ahora una publicidad de Chevrolet, no sé si la vieron, pero que vuelve con esa cosa de los pocos pero buenos y la meritocracia. Entonces, y eso es parte de la producción simbólica de este espacio político, del macrismo, porque va penetrando también esa idea otra vez de la individualidad y de que cada uno tiene que ver lo que le pasa a sí mismo y a su familia, a lo sumo, y ahí marca el cerco. Nosotros venimos de un proyecto político donde no en vano la propuesta de Cristina es plantear que la patria es el otro. Eso tiene una fuerza simbólica muy importante, porque eso significa que ninguno de nosotros o de nosotras puede sentirse pleno o feliz si hay un compatriota que está sufriendo. Entonces me parece que eso es un elemento fundamental y es parte de nuestra formación política también. Yo creo que en ese sentido, entonces, tenemos que poder darnos el espacio para conformar un frente ciudadano muy amplio, muy abarcativo, muy inclusivo, y que pueda también comprender que hay distintas trayectorias y que no todos llegamos del mismo modo a este espacio, que todos tuvimos nuestros caminos. Hay quien llegó, los que llegaron los primeros de la hora que hacían la campaña con Néstor cuando no lo conocía nadie, los que nos sumamos después, los que se sumen ahora, y está bien. Me parece que por ahí es tal vez el desafío que tenemos como pueblo, para poder reconstruir una alternativa política, para poder construir mayorías, para poder volver a tener una patria que sea justa, libre y soberana. Así que yo hasta acá me parece que está bueno como para que ahora debatamos.